Hola, en este tercer y último video de la introducción vamos a ver algunas alternativas a la agricultura convencional, fundamentalmente alternativas para el manejo ecológico de plagas. Entonces, en primer lugar, vamos a profundizar en la definición de agrobiodiversidad. El concepto de agrobiodiversidad que vimos en la primera clase se refiere a lo que se conoce como la agrobiodiversidad planificada, es decir, lo que nosotros decidimos sembrar. Pero existe otro elemento que se llama agrobiodiversidad asociada. En el caso de la primera clase sería el áfido del cual estuvimos hablando, pero también los organismos que se alimentan de este áfido. Entonces, la agrobiodiversidad asociada depende de la agrobiodiversidad planificada, es decir, de lo que decidimos sembrar, pero también depende de la biodiversidad circundante. Producto de la interacción de estos dos surge la agrobiodiversidad asociada. Ahora, aquí lo que está pasando es que así como existen insectos, por ejemplo, que se alimentan de las plantas, es decir, que son fitóforos, también es cierto que existen microorganismos que son parásitos de estos insectos, también existen insectos que son depredadores de estos insectos y además existen parasitoides. Fíjense, la fuente de mortalidad más importante de los insectos fitófagos son los controladores biológicos, como por ejemplo los parasitoides, que ustedes saben que es una interacción ecológica en la cual, por ejemplo, esta avispa no se está alimentando, este adulto no se está alimentando de este áfido, sino ella está oviponiendo de este áfido. Y va a ser, a partir de esos huevos, van a emerger unas larvas y van a ser estas larvas las que se alimentan de estos áfidos. Ahora, y es precisamente el parasitoidismo la causa fundamental de mortalidad dentro de los insectos fitófagos. Y esto ocurre fundamentalmente en las pupas y en los estados más avanzados de las larvas. Bueno, la cosa es más o menos de la siguiente forma. Nosotros tenemos este parasitoide, ¿verdad?, que se encuentra aquí en este huevo y va a oviponer en este huevo. Una vez que ovipone en este huevo, a partir del huevo que puso, va a emerger una larva que se va a alimentar de este huevo y finalmente, en vez de emerger una mariposa o una polilla de este huevo, va a emerger el parásito. Ahora, esto se puede utilizar como una estrategia. Por ejemplo, en maíz. Si uno tiene problemas en maíz con lo que se conoce como el cogollero, que es la larva de una polilla, bueno, uno puede utilizar precisamente esta especie, uno libera adultos de esta especie para que estos ovipongan en las larvas del cogollero. Y esto, a medida que uno hace un mayor número de estas liberaciones, aumenta la cosecha. Y lo que ocurre es que, bueno, a medida que se incrementan estas liberaciones, a medida que se incrementa sobre todo la densidad poblacional de los parasitoides, bueno, se logra hacer disminuir la cantidad de polillas que hay, de larvas de cogollero que hay en el campo, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay una relación entre la interacción ecológica y cómo oscila la densidad poblacional de los cogolleros. Es decir, hay una relación entre la interacción ecológica y las dinámicas de la población. Ahora, en el caso de los parasitoides, que son organismos con los cuales uno no está tan familiarizado y uno puede pensar que son excepciones, en realidad existen muchísimos y de hecho representan el 8% de todos los organismos del planeta. Es decir, es una fuente potencial de herramientas para el manejo ecológico inmensa. Veamos por este caso con esta polilla y vamos a ver cómo oscila su densidad poblacional. Que esta se incrementa, luego disminuye, se incrementa de nuevo y luego disminuye. ¿Qué es lo que está detrás de estas oscilaciones en la dinámica de esta población? Lo que ocurre es que a medida que se incrementa la población de polillas, también se incrementa el porcentaje de polillas que está parasitada por un virus. Esto hace que caiga la población y luego cuando se incrementa de nuevo, también se incrementa el porcentaje de polillas que está parasitada. De esta manera nos damos cuenta que existe una relación entre las densidades poblacionales y las probabilidades de que ocurran epidemias. Esto es algo que vamos a estudiar con mucho detalle más adelante en el curso. Pero lo que nos muestra, enfatiza otra vez este concepto de que hay una relación entre estas interacciones ecológicas y cómo se comportan las dinámicas poblacionales de los fitófagos, que son dinámicas que nosotros queremos mantener reguladas. Bueno,
esto hay diferentes formas de hacerlo en campo. Una, tal vez la más simple, es incorporar biodiversidad no dentro del campo de cultivo, sino en su borde. Como en este caso, que se sembró una franja de una flor, una planta con flor que se llama facelia. Ahora, esta planta atrae a moscas de la familia Syrphida. Las larvas de estas moscas son depredadores de los áfidos, como la vemos aquí, alimentados. Y entonces, el resultado es que cuando se introducen estas flores en los bordes, se logra disminuir las densidades de los áfidos. Otra opción es introducir flores a lo interior del agroecosistema. Esto es una estrategia que se puede utilizar para cualquier escala, como vemos aquí. En este caso, por ejemplo, el fin de estas flores es que atraer, por ejemplo, a parasitoides. Los adultos de los parasitoides típicamente se alimentan de polen o de néctar. Entonces estas flores los atraen, pero si en este camino, cuando entran al agroecosistema, se consiguen, por ejemplo, con un organismo que en el cual pueden oviponer, lo hacen y se logra el control, como lo vemos aquí en este caso, de saltadores. Existen, digamos, alternativas más complejas para diseños más complejos de agroecosistemas. Un caso interesante es en África para controlar, en el cultivo del maíz, para controlar, por ejemplo, estas larvas que se alimentan, ¿verdad?, del maíz, que son las larvas de esta polilla, que pueden ocasionar pérdidas desde 40 a 80%. Lo mismo ocurre con esta larva de esta otra especie que también se alimenta del maíz y también ocasiona importantísimas pérdidas en la cosecha. También existe una planta que se llama striga, que es una planta parásita. Vean que esta planta se une a los haces vasculares del maíz y puede ocasionar pérdidas del 30 al 100%. Ahora, ¿cómo manejar esta situación? Es importantísimo en términos de las cosechas en África. Bueno, una cosa que se ha utilizado es lo que se conoce como el sistema atrae-repele. Este sistema está basado en dos componentes. Uno, utilizar una planta repelente. En este caso, fíjense, aquí tenemos, estos son plantas de tomate y alrededor de estas plantas de tomate tenemos cilantro. Como ustedes saben, el cilantro tiene un olor muy fuerte y particular. Los insectos utilizan fundamentalmente claves químicas para orientarse y llegar a la planta de la cual se quieren alimentar. Bueno, aquí lo que es, al rodear el tomate de cilantro, se produce un olor que, lejos de atraer a los insectos que se alimentan del tomate, lo repele. Esto es lo que se conoce como un cultivo repelente. Ahora, aquí en este otro caso, la situación es contraria. Aquí vemos una hilera, vemos las plantas que están en la hilera con una apariencia muy saludable, y esta que está al final, que es diferente, vemos que ha sido alimento de un conjunto amplio de organismos. Esto es lo que se conoce como una planta trampa. Esta es una planta que es más atractiva que esta y por lo tanto atrae a los fitófagos. Utilizando estos dos elementos se construye un sistema atrae-repele. Por ejemplo, para el caso del maíz. Y esto se fundamenta a lo interior del maizal, sembrar junto con el maíz una planta repelente y en los bordes del maizal una planta trampa. De esta manera se produce un conjunto de claves químicas que produce un flujo, ¿verdad?, de los fitófagos del interior del maizal a sus bordes. Esto tiene la siguiente apariencia. Típicamente se utiliza como planta repelente a Desmodium y como planta trampa al pasto napo. Ahora, entonces se produce un flujo así, en este sentido, de los fitófagos. Ahora, lo interesante es que los fitófagos no son capaces de terminar su ciclo en el pasto napo. Además, Desmodium tiene un efecto alelopático sobre Striga, es decir, sobre la planta parásita de la que estamos hablando. El efecto alelopático lo que quiere decir es que libera sustancias en el suelo que inhiben el crecimiento de esta planta. De esta manera, se logra obtener cosechas que son de 2 a 3 veces más grandes que los promedios en estos países. Bueno, existe, por ejemplo, un caso muy cercano a nosotros, que es el fundamento de la agricultura ancestral desde Norteamérica hasta Suramérica, que es lo que se conoce como la Asociación de las Tres Hermanas, que es la asociación de auyama, calabaza, o maíz y alguna leguminosa. Fíjense ustedes que el caso de la calabaza, su hábito de crecimiento rastrero y sus grandes hojas, por ejemplo, impiden que cuando llueve, la gota de agua
pegue directamente con el suelo, choque con el suelo. En el suelo existe una cosa que se llama el banco de esporas. Y un mecanismo importantísimo por el cual las plantas entran en contacto con hongos es que cuando llueve, con el salpique de la gota, caen en las plantas partículas de suelo en las cuales hay esporas y de esta forma están entran en contacto. Ahora, este hábito de crecimiento, estas grandes hojas evitan el salpique. Otra cosa importante es que estas hojas impiden la evaporación del agua y la pérdida de agua en el suelo, mantienen el suelo húmedo y además producen una sombra que inhibe la germinación de plantas arbences, es decir, de esas plantas que normalmente se conocen como maleza. Pero además, la presencia de la leguminosa, que está asociada a organismos, a microorganismos que fijan nitrógeno atmosférico, fertiliza el maíz. Y a su vez, el maíz le sirve a la leguminosa en su hábito de crecimiento trepador. Es decir, vemos que en este sistema se da un conjunto de interacciones que tienen muchos beneficios. Esto se ve, es la apariencia real del sistema, y nos damos cuenta que este es un sistema radicalmente diferente a lo que veíamos en las primeras imágenes de los monocultivos. Ahora, son múltiples las herramientas y los diferentes tipos de diseños que hay, demasiados como para yo presentárselos. Entonces lo que voy a hacer es presentarles un metaanálisis que, como ustedes saben, es una forma de análisis que permite sintetizar toda la información que se tiene sobre un tema. En este caso, sobre la relación que hay entre la biodiversificación, es decir, incrementar la biodiversidad en los agroecosistemas y el manejo de plantas. Entonces nosotros, ¿cómo se lee este gráfico? Esta línea horizontal lo que nos dice es que todo lo que está por encima de esta línea horizontal tiene un efecto positivo. Y en este caso, sobre el manejo de fitógenos. Y por aquí lo que vemos son diferentes estrategias de biodiversificación, como flores en los bordes que vimos, corredores de flores en el interior, el sistema atrae repelente. Y lo que vemos es que en prácticamente todos los casos, estas estrategias de diseño funcionan. Y todas involucran abandonar el monocultivo y por lo tanto incrementar la biodiversidad. Ahora, típicamente aquí las personas dicen, muy bien, esto funciona, pero esto es sacrificando las cosechas. Y bueno, este es un tema muy controversial y aprovecho para señalar que ustedes seguramente ya se dieron cuenta que en todas las láminas que les pongo, típicamente o siempre abajo aparece de dónde ha sido tomada la información. Pero vean que en este caso pongo muchas referencias. Estas referencias tocan diferentes aristas del problema que les voy a presentar a continuación. Y en este caso es una comparación entre cómo es la producción en sistemas convencionales, o sea, de revolución verde, en comparación con sistemas alternativos agroecológicos diversificados. Esto tomando en cuenta las diferencias que hay entre sistemas tropicales y sistemas de clima templado. Entonces, aquí lo que vemos son diferentes categorías, que son las categorías estas que ya que vimos en el video pasado de la FAO, y lo que vemos aquí es el resultado de la razón de producción entre la agricultura alternativa, agroecológica, multidiversa, y la agricultura convencional de revolución verde. Si el numerador y el denominador son iguales, ¿verdad? Esta división da 1. Es decir, si lo que obtenemos en la agricultura alternativa es igual a lo que obtenemos en la agricultura de revolución verde, esto da 1. Pero si lo que obtenemos en la agricultura alternativa es mayor a lo que obtenemos en la agricultura de revolución verde, esto es mayor. Y vean los valores. Vean, por ejemplo, para el caso de las leguminosas. Es prácticamente 4. Es decir, 4 veces más. Bueno, ya para ir finalizando, les quiero decir que la agroecología tiene lo que yo llamo niveles, que son niveles que se encuentran subsumidos los unos dentro de otros, como son las hojas de una cebolla. Un primer nivel que tiene la agroecología es la agroecología concebida como un conjunto de técnicas. Este es el nivel en el cual se encuentran todas aquellas experiencias que se fundamentan en aplicar alguna técnica, como por ejemplo, utilizar un sistema de atraer repelente. Es un error cuestionar esto y pensar que esto no es agroecología, porque en realidad el prestigio y el éxito que experimenta la agroecología actualmente en gran medida se debe al éxito de estas técnicas. Otro nivel es
el de la agroecología como una ciencia. Este nivel, por ejemplo, es cuando se recurre a conocimientos, por ejemplo, de ecología para comprender algún fenómeno. Otro nivel es la agroecología como resistencia cultural. Es ahí donde, en este nivel, es cuando uno protege la agrobiodiversidad de los procesos, por ejemplo, de erosión genética. Uno protege las variedades criollas, es decir, uno protege, puede ser concebido como un proceso de resistencia cultural. Otro nivel es cuando la agroecología se concibe como una filosofía. Es muy común encontrar personas que articulan su vida en torno a la agroecología y la agroecología es lo que le da sentido. Otro nivel es el de la agroecología entendida como un movimiento de transformación social. Es decir, se entiende la agroecología como un mecanismo que uno puede utilizar para transformar eso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando en el video pasado del agronegocio, el sistema del agronegocio. Esta materia vive en el nivel en el cual la agroecología es una ciencia. Esto porque es en ese nivel en el cual se encuentran los elementos que ofrece este curso, es decir, los fundamentos teóricos del manejo ecológico de plantas. Pero también vive ahí porque creo que es un nivel que nosotros debemos apoyar, que debemos estimular, porque siento que en la agroecología existe una tendencia peligrosa a que los discursos se fundamenten cada vez más en consignas que en datos, en lo cual se fundamenten más en eslogan que en explicaciones de cómo y por qué. Esto ha ido acompañado a un proceso en el cual se ha intentado promocionar un discurso único dentro de la agroecología, en el cual se pretenda decir que existe una sola forma de ver la agroecología y que esta forma es la única y verdadera. De esta manera se va transformando esto como una suerte de dogmas, ¿verdad? Y se aproxima la agroecología como una especie de religión, con unos conceptos que no pueden ser criticados. Y aquí es muy peligroso, porque como dijo Theodor Adorno, lo absolutamente cierto como tal es siempre carente de libertad. Es decir, no podemos permitir que la agroecología se transforme en una cárcel ideológica, porque de esta manera jamás vamos a lograr transformar los sistemas. Y o sea, no vamos a lograr sustituir la revolución verde, que está compuesta de un conjunto de dogmas, con otros dogmas. Pero sea cual sea el caso, en todos estos niveles y todas las personas que hacemos agroecología, coincidimos que es fundamental defender la agrobiodiversidad, que es la base. Ahora, la agrobiodiversidad forma parte de la diversidad cultural. Y esto es lo que permite entender un fenómeno fundamental de la agricultura. Muy alejado de la imagen esa que vimos, de un monocultivo descontextualizado, en realidad la agricultura tiene un carácter profundamente idiosincrático. Es decir, la agricultura es el fruto del proceso de coevolución de un grupo humano particular con un ecosistema particular. De esto surgen las características de la agricultura de cada lugar, que se manifiesta, por ejemplo, en la presencia de elementos particulares de agrobiodiversidad. Entonces, si esto es el fundamento de la agroecología, es un imperativo hacer que sigan siendo viables los modos de vida que han traído esa agrobiodiversidad hasta aquí. Y con eso termino la introducción. Ya para la próxima clase vamos a ver el fenómeno ecológico fundamental que se encuentra detrás de las explosiones poblacionales, detrás de las situaciones de plaga, que es el crecimiento exponencial. Muchas gracias.